Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en nuestro 11º Coffee Time. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y ahorita les voy a presentar a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Fíjense que hace un par de semanas estábamos platicando de esto de la organización de nuestro primer Congreso Nacional por parte del colegio. Entonces decidimos que el tema central de este congreso va a ser la prevención de infecciones. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que en nuestros Coffee Time valía la pena integrar un tema del que no hemos hablado, y este tema es la prevención de infecciones. Entonces, otra cosa que hablábamos en ese Coffee Time es de esos temas de enfermería de los que poco se hablan. Ya saben que hablábamos que los profesionales de la enfermería, más del 90% se enfocan en todas aquellas disciplinas o especialidades clínicas, y hay algunas actividades de las que poco se habla, como son la administración, la docencia. Hablábamos de la investigación, de la calidad incluso, y hay una especialidad y que ni siquiera la tienen identificada como especialidad, que es muy interesante, muy importante en los hospitales y de la que poco se habla. Y esta es la prevención de las infecciones, y para esto tengo a dos especialistas en esta área. Les voy a presentar a Omaira Livier Flores Rodríguez. Ella es enfermera de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de aquí del Hospital Medasís. Muchas gracias a las autoridades del Hospital Medasís que nos abrieron las puertas el día de hoy. Bueno, ella nos tiene una noticia con una nueva función con la que va a integrar nuevamente, ya nos va a platicar, pero ella en este momento es la enfermera de la UV, y entonces se preguntan, ¿qué es la UV? Ahorita ellos nos van a hablar de eso. Y tenemos también por aquí a Carlos Iván Guerra Cárdenas. Él es enfermero especialista en salud pública, y él es el enfermero de la UV del Hospital Joya Marina. Y bueno, vamos a iniciar con algunas de nuestras preguntas. La primera pregunta, comenzamos con las damas, ¿verdad? Adelante. La primera pregunta es, ¿cómo llegas a ser la enfermera responsable de la UV de Hospital Medasís? Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí. ¿Cómo llegué a la UV? Bueno, fue una serie de oportunidades que me fueron dando pues las autoridades de aquí del hospital, de las cuales también estoy muy agradecida. Empecé con temas de certificación no relacionados tantos con la UV, pero pues notaron el interés. Me encanta todo el tema de certificación en general. Se me hace una gran oportunidad de trabajo para todos, dar la calidad de atención a los pacientes de la que se merecen. Todos quisiéramos que nos trataran así. Calidad de seguridad, ¿no? Que es el enfoque. Bueno, una cosa llevó a la otra. Me presentaron el programa de PCI, que es el que se maneja en el modelo, Prevención y Control de Infecciones, y me encantó. Empecé a leer, a investigar. Nuestra asesora nos introdujo un poquito más al tema, y bueno, ya tengo 4 años en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Obviamente no estoy sola, está el epidemiólogo con el que trabajo y otra compañera, pero pues iniciamos desde muy abajo la unidad, iniciando las políticas, los procesos, la estandarización de procesos. Entonces es algo que he visto crecer, de lo cual estoy muy contenta de participar, y que bueno, ya es algo más formal en este hospital. Muy bien, Omaira. Es una historia interesante. Fíjense, ¿por qué? Ustedes ya saben que tenemos a 2 estrellas moderadores de nuestros Coffee Time, que son el maestro Hugo y la maestra Mayra. ¿Y por qué estoy aquí el día de hoy? Pedí por primera, yo que me prometí que por mi pánico escénico no iba a aventarme esta tarea que es de ellos, pero soy una enamorada de este tema de la prevención de infecciones, y en algún momento tuve como ese honor también de así como ustedes, estar en ese lugar y ser una enfermera de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Y bueno, un día, estando ahí trabajando en aquel que se llamaba Hospital San Javier Marina, llega un enfermero que yo había conocido como estudiante porque estaba haciendo una investigación. Y bueno, voy a dejar que Carlos nos platique esa historia de cómo Carlos llegó a ser el enfermero de la UV. Sí, es una historia un poco larga, pero fue hace 5 o 6 años, si no mal recuerdo. Yo estaba haciendo una tesis para titularme en el Centro Universitario de la Costa, en el CUC. Y esa tesis consistía en ver la percepción de los estudiantes de enfermería en el ámbito de los hospitales privados y públicos de lo que es Puerto Vallarta. Me tocó ir a entrevistar a la que fue enfermera de lo que era el
Hospital San Javier en aquellos tiempos. Y le hago una entrevista a la jefa de enfermeras. En ese momento, cuando terminó la entrevista, se me ocurrió decirle que tenía vacantes. Le digo que si tiene vacantes, me dice que sí, que si quería formar parte del equipo. Y me dijo que le mandara el currículum. Le mandé el currículum y a los 2 días me hablaron para que me presentara a la jefatura de enfermería del Hospital San Javier. Cuando llegué, estaba la jefa, estaba América y estaba el médico epidemiólogo, y tenían la vacante para que ocupaban un auxiliar de la UV, de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Y ahí fue cuando entré a ese departamento. En ese tiempo recuerdo que estaban en proceso de certificación, ya estaban a meses para que llegaran a evaluar el Consejo de Salubridad General, y fue como fui descubriéndome un poco en el tema de infecciones. Posterior a esto, hubo unos cambios. Cuando se certificó el hospital allá en el 2015, hubo unos cambios en el departamento de epidemiología. Salen varias personas porque se pasan a otros departamentos, y entro yo como encargado de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria junto con el médico epidemiólogo. Y ahí fue cuando fui un poco inscribiendo más en la cuestión de estándares de prevención y control de infecciones. Llegaron otras visitas de certificación del Consejo de Salud General, llegó certificación del modelo canadiense igual de prevención y control de infecciones, y fue como un poco fui adquiriendo más experiencia en este tema de la prevención y control de infecciones. Gracias, Carlos. Fíjense qué interesante ha sido esta historia o esta especialidad. Yo la considero una especialidad más del área de enfermería, de la que poco se habla. Hasta hace tiempo en el que decidíamos que se realizara este Coffee Time, yo todavía pensaba que muy pocos hospitales, o que tal vez nada más ahorita San Javier, ahora llamado Hospital Joya, era quien tenía esta figura de enfermeros de la UV, y me di a la tarea de investigar. Vamos viendo a ver si en otros hospitales. Lo conozco en las instituciones, por ejemplo en el Hospital Regional. Un saludo a nuestra compañera Jazmín, que tiene años siendo la enfermera de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, y en los hospitales privados de verdad que pensaba que no existía esta figura. Entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que nos ponemos a investigar en los hospitales privados y nos encontramos con Omaira acá en Hospital Medacid, y qué sorpresa que miren, ambos son enfermeros, compañeros ahora, fuimos profesionales, compañeros de la escuela también, y son alumnos del CUC, fueron nuestros alumnos. Entonces qué gusto de verdad, después de haber sido alumnos egresados de la universidad, ahora verlos como todos unos profesionales, compañeros de trabajo y especialistas y enfocados en esta área que es tan importante para el segundo nivel de atención. Y tengo otra pregunta para ustedes aquí. ¿Cómo asociamos, ya hablando de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y del tema de la prevención de infecciones, cómo asociamos la salud pública? Porque yo me acuerdo que la primera vez que me sumé a un hospital en lo privado a trabajar en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, me dijeron: te vamos a invitar porque tienes el perfil de salud pública. Yo me acuerdo que había hecho la maestría en salud pública pensando que en la Secretaría de Salud lo piensas como una actividad de campo, como una actividad en la que es comunitaria. Entonces, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que esta especialidad me ayuda a que me inviten en lo privado y en el segundo nivel de atención. Y entonces, hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo asociamos la salud pública y la epidemiología con la prevención de infecciones? ¿Cómo la asociamos? Bueno, todo va en conjunto, ¿no? Desde el ingreso de los pacientes es importante seguir protocolos, estándares, para poder pues asegurar la calidad. Perdón, ¿me puedes repetir la...? Sí, ¿cómo asociamos la salud pública y la epidemiología con la prevención de infecciones? Ok, me perdí. Vamos a darle la oportunidad acá a Carlos que nos ayude con esa pregunta. ¿Cómo la asociamos? Ok. La salud pública se enfoca más que nada en prevención. Si lo enfocamos a lo que es prevención y control de infecciones, con el énfasis epidemiológico, lo que hace es análisis y recopilación de datos, un enfoque de prevención y control de infecciones. ¿Qué es lo que hacen los hospitales que quieren certificar? Lo que se hace es ir a verificar pacientes relacionados con sus dispositivos invasivos, analizar datos, y esos datos nos arrojan tasas, y con esas tasas en un comité hospitalario, que es el famoso CODECIN. El CODECIN. El CODECIN hace que diferentes departamentos
hagan acciones, así tratar de bajar esas tasas de infección. Es un poco cómo se asocian lo que es salud pública y lo que es epidemiología. Sí, y les hacía esta pregunta porque les decía yo que yo tenía aquella visión de que la salud pública pues está enfocada en la atención comunitaria y en el primer nivel de atención, entonces sí es una sorpresa que la salud pública es importante en el segundo nivel, a nivel hospitalario, y la epidemiología pues es una rama de la salud pública, y un área que nos ayuda mucho en la epidemiología para la prevención de infecciones es la estadística. Y nos comentaba Carlos del CODECIN. Omaira, ¿cómo es el CODECIN aquí en Hospital Medasís? Bueno, aquí en Hospital Medasís, el CODECIN significa Comité de Detección de Infecciones Nosocomiales. Lo sesionamos una vez al mes. Está integrado pues por nuestros directivos, nuestro epidemiólogo y un invitado externo al hospital. Nos complace mucho, es el doctor Miguel Ángel Saldaña, es nuestro invitado de honor, todos los CODECIN. Y es una participación súper interesante, ya que pues son diferentes puntos de vista, como comentaba mi compañero Carlos. También participa nuestro médico intensivista, ya que pues es un poco importante los pacientes de cuidados intensivos, ya que están multiinvadidos, multitratados, bla bla. Entonces es así como funciona. Cada CODECIN, cada mes presentamos datos. Si hay infecciones nosocomiales las presentamos ahí, y muy importante, los compromisos o las acciones que vamos a hacer con ello. No nada más es presentar el problema, sino presentar posibles soluciones, ¿no? Y trabajamos todo el equipo, desde el enfoque de farmacia clínica, el enfoque externo de la experiencia que tiene el doctor invitado, que tiene mucha cirugía, por ejemplo, aquí en el hospital, el enfoque de expediente clínico, dirección médica, jefatura de enfermería, o sea, todos trabajamos en conjunto para intentar disminuir o prevenir esas infecciones. Entonces, en lo personal me encanta el comité, es súper interesante los datos que se muestran ahí, y pues no es para asustarnos, sino para hacer algo, trabajar y seguir con la prevención de las infecciones. ¿Te imaginabas, Omaira, cuando saliste de la escuela que ibas a terminar como especialista en prevención de infecciones? La verdad, nunca, no para nada. No. Como les comenté, una cosa nos llevó a la otra, pero realmente me encanta participar en todo esto de calidad, que me abrieran la oportunidad de liderar el equipo de V, también es como que te da pues mucha seguridad, poder presentar este tipo de temas ante nuestros directivos y demás. O sea, son excelentes oportunidades que se me han dado. Y me gusta mucho, me gusta mucho participar en esto de prevención de infecciones. Es un tema muy interesante que a lo mejor no muchos creemos que no tiene tanta importancia, pero la tiene. Sí, porque podemos prevenir estancias alargadas de los pacientes por cuestiones de infecciones, ¿no? Así es. Y ahora vamos a pasar con Carlos con otra pregunta. Carlos, ¿infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención de la salud, y por qué? Pero que les quede bien claro a los que nos están escuchando. El término infección nosocomial está muy arraigado por lo que son los profesionales, pero ese término era un término que se utilizaba como descrito de una infección que adquirió el paciente al momento que ingresa a una clínica o un hospital, y durante su estancia hospitalaria adquiere una bacteria o es un periodo de incubación. Pero el término se cambió a infección asociada a la atención sanitaria o infección asociada a la atención de la salud, porque actualmente se da también lo que son asistencias ambulatorias. Se dan mucho los dispositivos invasivos en el ámbito fuera de los hospitales. Hay cuidados que se dan fuera del hospital por enfermeros y colocan dispositivos invasivos. Entonces lo que se hizo es cambiar lo que fue la nomenclatura, y ahora quieren abarcar no solo dentro de los hospitales, sino relacionado a infección asociada a atención a la salud, ya sea fuera del hospital o dentro del hospital, que haya adquirido una infección a raíz de un dispositivo invasivo. Así es, nosocomial viene de nosocomio, hospital, entonces se consideraban que las infecciones solo podían transmitirse en los hospitales. Pero ¿qué pasa con el primer nivel de atención? Por ejemplo, el área de curaciones, el área de DOC, ¿se pueden transmitir infecciones? Claro que sí. El área donde se colocan, no sé, los negocios donde colocan tatús, yo creo que pueden transmitir infecciones. Pues, entonces, por eso... También después de ir a beber,
después de la cruda hay organismos, instituciones que se encargan de colocar cultivos ácidos a raíz de altas intravenosas, entonces ahí puede haber. Así es, todo aquello donde tenga una introducción al organismo de un agente externo hay un riesgo de infección. Entonces por eso se decidió cambiar el término de infecciones de nosocomiales a asociadas a la atención de la salud. Cualquier procedimiento que tenga que ver con la atención de la salud es un riesgo de infección. ¿Y tú qué opinas, Omaira, de esto? ¿Y cuáles son los principales tipos de infecciones asociadas a la atención de la salud que conoces? Bueno, a nivel general, mundial, siempre marcan 4 las más comunes, que es por ejemplo, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, las infecciones de vías urinarias, las infecciones de sitio quirúrgico y las relacionadas al catéter venoso central. De hecho, hay muchas guías donde marcan paquetes de seguridad o bundles para intentar disminuir. Los bundles o paquetes no es nada como extraordinario ni cosas súper nuevas, simplemente son buenas prácticas que ha demostrado en las mejores guías clínicas que tienen un buen resultado si las hacemos en conjunto. Entonces cada hospital se encarga de adecuar o de hacer sus bundles o paquetes. Nosotros tenemos los propios con los propios ítems, pero en general son las más comunes, son las que traen más problemas y obviamente las que estamos vigilando más constantemente. Y comentó 2 puntos que voy a recalcar, Mayra. El primero es los principales tipos, y anótenles. Fíjense que también otro de los puntos por el que me llamó la atención este tema es, yo doy la materia de investigación en el CUC y entonces casi cada semestre se los puedo asegurar que mínimo 1, 2 o más temas que eligen los alumnos como proyecto para hacer su investigación se relaciona con un tema de infecciones, siempre. Y entonces de repente andan perdidos en las estadísticas porque dicen quiero hacer una investigación sobre infecciones respiratorias y me andan dando estadísticas sobre IRAS, por ejemplo, y entonces ahí no estamos hablando de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y es importantísimo identificar cuáles son los principales tipos de infecciones y anótenle, porque tengo por ahí en mis alumnos la materia de investigación 2 equipos que están haciendo sobre infecciones y andan un poquito perdidos. Entonces otra vez, Omaira, repíteles los principales tipos de infecciones. Ok, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección de vías urinarias, infección de heridas quirúrgicas y las infecciones relacionadas con la instalación del catéter venoso central. Ajá, muy bien. Y vamos a ir a una siguiente pregunta que nos ayude Carlos. Carlos, ¿qué literatura, bueno, los dos, sí, o entre los 3, para que no nos falte nada, qué literatura les recomendamos a los alumnos que están haciendo alguna investigación sobre infección nosocomial o para quien quiera documentarse más sobre este tema? ¿Qué literatura recomiendan o qué documentos? Primero que nada, yo creo que tendría que revisar normas hospitalarias mexicanas. Sí. Es una norma que te dice prácticamente la mayoría de lo que tienes que hacer en prevención y control de infecciones, que es la 045. Así es, norma 045, anótenle. 045, que es para la vigilancia epidemiológica en prevención y control de infecciones. Ahí te marcan las infecciones más comunes, te marcan los tipos de aislamiento o tipos de precaución que debes de colocar a los pacientes para evitar transmisión cruzada de microorganismos. Esa norma está en conjunto con otras normas, que es la 022, que es para lo que es la instalación de la terapia de infusión, que también es muy importante. Está lo que es el manual del Consejo de Salud General, que ya es un poco más adelantado para hospitales que se quieren ser. Miren, yo no venía preparada, pero esto que está aquí no venía preparada, pero esto es la Biblia. Esto es el modelo de los estándares para implementar la certificación hospitalaria en México. Y entonces aquí se habla, son 15 estándares de los que se trata para lograr la certificación hospitalaria, y del que estamos hablando ahora es uno muy importante, PCI, prevención y control de infecciones. Entonces, documentación o qué literatura leer para documentarnos sobre este tema de prevención de infecciones, los estándares para la certificación hospitalaria en México, la norma 045 elemental, ¿verdad? Elemental. Y hay una serie de procesos que tienen que ver con la prevención de infecciones y cada uno tiene sus normas. ¿Qué otros procesos hay para la prevención de infecciones? Bueno, es súper importante leer, estar leyendo es la clave de todo. Las normas principalmente, estamos en México, entonces hay que aprenderlas.
La 022 a mí me encanta, es muy interesante, te dice, son cosas que como enfermeros a veces obviamos, que ya sabemos, pero pues ahí están escritas, o a veces creen que son inventos de la V, así de que tienes que cambiarlo cada 72 horas. ¿Dónde dice? En la norma, ¿no has leído? Así es. Entonces es súper importante. Y ya como extras, pues claro que hay muchas páginas en la OMS, en la PAO, en la CDC, a mí me encanta también leer. Viene mucha información muy amigable porque también es para personal no clínico siempre. Entonces es muy amigable leer y bueno, como estudiante es recomendado. La CDC está en español, en inglés y todo, es de Estados Unidos, pero es muy bueno también. El manual muy completo, pero como dice Carlos, no es una lectura que a lo mejor tan comprensiva de un inicio, entonces pues podemos empezar con las normas, con las guías de prácticas clínicas y lo que saca el Consejo de Enfermería también es muy buena literatura. Sí, así es. No, el manual es algo como muy concreto y la parte de PCI yo creo que andan siendo como unas 8 hojitas, pero trae puntos tan importantes como en un renglón que te diga casi la organización debe de dar cumplimiento a la norma tal. Y entonces, ¿qué significa? Hay que leer toda la norma, así es. ¿Qué otros procesos son importantes para la prevención de infecciones? Ya hablamos de las 5 principales infecciones. La vigilancia la mencionó levemente, pero es. Bueno, parte del trabajo de la V es hacer la vigilancia a los pacientes que nos corresponden en nuestro hospital, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Más o menos les platico. Bueno, yo agarro mi universo aquí en Medafis es pequeño, pero es completo. Entonces, checamos todos los dispositivos de los pacientes, el manejo de antimicrobianos. La V puede hacer sugerencias con el respaldo del médico epidemiólogo a los médicos tratantes de cómo hacer el manejo de antimicrobianos. A veces tomamos cultivos, pero ya después no le damos seguimiento a los cultivos y no toman en cuenta los resultados, ¿no? De los antibiogramas y demás. Y es muy importante, ¿no? O sea, si ya estás tomando el cultivo, estás viendo resistencia, si no cambias antibióticos, pues bueno, ¿de qué te sirvió? Entonces hay que darle un seguimiento completo y eso es parte de las funciones de la V. Entonces la vigilancia constante a todos nuestros pacientes y más los que están multiinvadidos, que traen central, tubo endotraqueal, sonda vesical, gastrostomía y bueno, todo lo habido por haber. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos. Estamos hablando de la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud y en especial vamos a hablar ahora de los procesos, aquellos procesos que son de riesgo y también aquellos procesos que son necesarios para la prevención de infecciones. Estamos con Omaira. Ok. Continuamos entonces. ¿Hay alguno en específico o empezamos a hablar con los del manual? Los del manual, bueno. El manual nos marca varias ítems que tenemos que desarrollar, tenemos que hacer políticas y tenemos que hacer vigilancia. Voy a empezar, pero igual Carlos nos va a ayudar. Carlos, uno bastante importante es el manejo de RPBI. Hay una norma para RPBI, para empezar, es la 087. Y bueno, también tenemos que desarrollar una política conforme nos lo marca el modelo. Hay que capacitar a todo el personal, clínicos y no clínicos, así lo hacemos nosotros, lo hacemos desde la inducción. Si entra un personal nuevo, damos capacitación de RPBI sobre el manejo adecuado, básicamente lo que nos dice la norma, la clasificación, el transporte, el manejo, todo. Entonces se me hace bastante importante, además si no lo hacemos de la manera adecuada, uno y lo más importante es que puede correr, es un riesgo para la persona que lo maneja y dos, bueno, puede haber una sanción también a los involucrados, ya que pues es una norma oficial mexicana. Así es, que debe de cumplirse. Sí, que debe de cumplirse. Que de hecho de ese proceso sale un mini proceso que es el de accidentes por objetos punzocortantes. Aquí no le ha pasado que en su ámbito clínico, cuando está dando atención a un paciente, hay una pinchadura, hay una salpicadura al área de mucosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un accidente en que un personal de salud se pincha? Bueno, lo importante ahí, primero más que nada, es el reportar inmediatamente, es una emergencia epidemiológica.
Así que el colaborador, ya sea clínico como no clínico, debe de reportar a su supervisor, y su supervisor reporta lo que es la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Al momento del reporte se hace un estudio de caso del accidente que tuvo, ya sea accidente punzocortante o salpicadura, y en este estudio de caso se recopilan datos de lo que es el trabajador y se recopilan datos de lo que es el paciente. Se le tienen que hacer estudios serológicos tanto al paciente como al trabajador de lo que es VIH, hepatitis B y hepatitis C, para descartar el que haya riesgo de una infección a un prolongado tiempo, que por lo general son 6 meses. Y todo esto es un plan de contingencia y bueno, está asociado al manejo de los RPBI. ¿Qué otros procesos? Estoy pensando en el que sigue. ¿Yo? Ok. Tenemos el proceso de limpieza hospitalaria. La limpieza, qué importante. Sumamente importante también. El personal de limpieza de los hospitales, qué importantes son. Aquí pueden ver cómo, bueno, poco a poco van a ir viendo, y es algo sumamente interesante, cómo la UV se involucra con todos los departamentos. Trabajamos con los departamentos de médicos, enfermeros, intendencia, básicamente todos los que trabajamos acá en el hospital, no importa si somos clínicos o no. En la cuestión de limpieza hospitalaria, pues bueno, desarrollamos igual una política, un programa, donde nos involucramos en absolutamente todo, desde la adquisición de productos que sean adecuados, checamos fichas técnicas, la UV checa fichas técnicas que cumplan con los estándares. Los antisépticos, el material de curación. Exacto, y una vez que ya tenemos adquirido productos, por ejemplo, también estandarizamos las diluciones y verificamos que sean las adecuadas. Si ya tenemos una dilución, pues que la sigan haciendo, ¿no? Capacitamos al personal, nosotros como V nos involucramos en la capacitación para limpieza rutinaria y exhaustiva de las áreas críticas y no críticas también. Y pues bueno, básicamente en todo eso participamos, ¿no? Desde la adquisición, capacitación y supervisión de los estándares de limpieza. Proceso muy importante de la limpieza de los hospitales. Tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. El doctor Saldaña pregunta lo siguiente. A ver, Carlos, ¿cuál es el protocolo de estudio cuando hay una infección que se sospecha se originó en su unidad? Ok, el protocolo es un estudio epidemiológico asociado a una infección, o sea, la atención sanitaria. En este estudio se recolectan lo que es estadística del paciente, se recolectan laboratoriales, se recolectan qué dispositivos invasivos tuvo el paciente, si tuvo algún cultivo positivo o no tuvo algún cultivo positivo, qué bacteria tuvo asociado a lo que son los dispositivos invasivos y si esta bacteria fue luego resistente a varios grupos de antibióticos. Y ya este caso lo que se hace es mandarlo a un órgano que es el CODECIN, el Comité de Detección y Control de Infecciones Epidemiológicas, y pues en este órgano se involucran diferentes áreas y se da el visto bueno de si es un caso asociado a lo que es infección, o sea, la atención sanitaria. ¿Qué hacen con estos reportes de las infecciones? ¿A dónde se envían? Pues la primera instancia es la UV, la unidad, y ya después, como dice Carlos, es importante seleccionarlo en CODECIN para entre todo el grupo de CODECIN verificar o determinar si es o no una infección asociada. Y depende mucho de la infección de la que estemos hablando. Por dar un ejemplo, si es una infección de herida quirúrgica, pues hay que ver todo lo que intervino. Desde el personal que intervino en la cirugía, el instrumental que estuvo involucrado, y podemos testear todo eso. A lo mejor si hay un cultivo previo del paciente, pues checar lo previo y lo actual. Si no, pues también testear los instrumentos. Por ejemplo, a veces confiamos en que nuestro método de esterilización es efectivo, pero nos vamos un poquito en retrospectiva, qué material estuvo involucrado, si cumplió los procesos de esterilización y bueno, hasta insumos, ¿no? De gasas, todo eso. Es como una búsqueda, somos detectives ahí, pero se pone bastante interesante, así como encontrar la cadenita, ¿no? Así es, ahí está otro proceso importante, la esterilización, importante para la prevención de infecciones. Y les preguntaba si a dónde se envía esta información. ¿Informan, por ejemplo, la Secretaría de Salud? Se tiene que notificar a la jurisdicción, es de reporte obligatorio. En caso de que tengas una infección nosocomial, inmediatamente se hace un estudio con un tipo de caso y se notifica a lo que es tu jurisdicción sanitaria.
¿Qué tipo de decisiones, qué tipo de decisiones se toman cuando ya se llega a la conclusión de que tenemos una infección nosocomial? Bueno, en primera, controlarla. O asociada a la atención de la salud. Para que si es un microorganismo que notamos que está rondando aquí en el hospital, pues que no acelere y que no se haga un brote, ¿no? Un brote hospitalario, eso es muy importante. Sobre todo cuando son microorganismos multiresistentes, ahí ya se nos viene mayor el problema. Pero es eso, como controlar el problema, primero identificarlo y después controlarlo, ¿no? Así es. Y bueno, estamos hablando de las infecciones asociadas a la atención de la salud y hay toda una serie de procesos que se realizan en los hospitales también para la prevención. Así como identificamos cuáles son los procesos de riesgo para que el paciente pueda adquirir una infección, también hay una serie para la prevención. Ya hablaron de la limpieza hospitalaria, este personal tan importante que es el personal de intendencia, el manejo de los RPBI, la esterilización. ¿Qué otros procesos podemos encontrar? El proceso sería manejo de la ropa. El manejo de la ropería. Ahí lo que se hace es meter un proceso en cuestión del control de la ropa que sale de tu lavandería. Controlar lo que es ropa limpia con ropa sucia, con ropa contaminada, para evitar lo que son las transmisiones cruzadas de microorganismos. Se hacen procesos hay 3 clasificaciones de ropa. Lo que se hace es un proceso para la atención de ropa limpia, un proceso para la atención de ropa sucia, que es la ropa sucia común que se genera habitualmente, y se clasifica en tercera la ropa contaminada, que esta es la que ya tiene fluidos o secreciones de los pacientes. Se meten procesos para tratar de evitar la transmisión cruzada, se meten procesos para la recolección de la ropa, cómo la enfermería va a llevar la ropa al tánico, cómo un personal de lavandería va a recolectar la ropa, qué equipo de protección personal va a utilizar, dónde la va a dejar. Inclusive llega hasta servicios subrogados que llevan ropa limpia o que sacan ropa sucia o contaminada para ver si la atención en cuestión de prevención y control de infecciones es de calidad y evitar lo que son. A mí se me ocurre una pregunta muy importante. ¿El personal de la lavandería con el uniforme, con la ropa que recolecta la ropa sucia, es con el mismo uniforme con el que después sale a distribuir la ropa limpia a los servicios? Pues muchas veces participan 2 personajes. Uno que recolecta, como tú mencionas, y pues hay procesos, se procura que sea un transporte adecuado, un carrito o algo que les ayude para obviamente no pegar nada de la ropa sucia a sus cuerpos y así. Y pues hay un proceso de traer la ropa limpia. Nosotros aquí tenemos todo empaquetado de manera individual. Una vez que está limpio, se empaqueta de manera individual cada sábana y demás, o hacemos nuestros bultos. Para el transporte pues viene todo, ¿no? Doble bolsa, bla, bla, para asegurarnos de que llegue bien limpio, con seguridad, sí, para los pacientes. Y en el proceso de lavandería, asegurar los procesos físicos y químicos, o sea, que cumplan temperatura, los químicos que le estamos metiendo para que nuestra ropa realmente esté limpia, y ahí participa la UV también en checar todos esos productos. Fíjense qué importante. ¿Cuándo se iban a imaginar que iban a andar involucrados en ese tipo de procesos? Sí. Y que enfermería iba a estar inmerso en ese tipo de procesos. Y qué importante es cada proceso que tenga que ver con un procedimiento, un dispositivo invasivo con el paciente, es un riesgo de infección. Y claro que es esto el manejo de la ropería. Estoy viendo las preguntas de nuestra audiencia. Yo, ahorita que estamos hablando de los procesos para la prevención de infecciones, fíjense, hay que identificar así como cuáles son los procesos que son el riesgo de que el paciente pueda adquirir una infección asociada a la atención de la salud, y son todos aquellos procedimientos donde haya un dispositivo invasivo al paciente, la alimentación, el catéter, todo lo que pueda llegar a ser invasivo para el paciente. Y hay una serie de procesos que se llevan a cabo en los hospitales que son para la prevención de infecciones, el manejo de los RPBI, ya dijeron, la esterilización. Y hay un proceso que todavía no hemos mencionado y lo quiero guardar hasta el final, pero con ese tiene que ver con una pregunta que nos realizan en nuestra audiencia. Bueno, Irving pregunta que si qué es un estudio de sombra y que si quién lo ha llevado a cabo. ¿Qué nos quieren comentar sobre esto? ¿De qué habla? Pues los estudios de sombra es supervisar cualquiera de los procesos de los que ya estamos hablando. Por ejemplo, si yo estoy viendo que un personal va a transportar ropa sucia o contaminada,
yo sin decir nada estoy haciendo otras cosas y estoy observando, nada más estoy observando que cumpla con lo ya establecido por nosotros, ¿no? O sea, que realmente todas las capacitaciones que les dimos y demás lo esté cumpliendo. Sí. Otro ejemplo muy importante de estudios de sombra es la higiene de manos. Nosotros capacitamos con la higiene de manos, la técnica que nos da la OMS, tiempos, momentos y demás. Y bueno, ya están capacitados. Yo estoy viendo que no sé, un personal clínico, enfermero, médico, lo que sea, atendió a un paciente, tocó a un paciente. Entonces yo sé que está actuando en el momento número 4, después de tener contacto con el paciente, que se lave las manos con la técnica adecuada y demás. Yo sin decir nada, solamente observo, ¿no? Y de hecho tenemos nuestros hojas para anotar las evaluaciones, porque también son estadísticas para nosotros. Todo lo que trabajamos conforme el modelo lo tenemos que supervisar con estudios de sombra. Sí. Muy Entonces bien. todo el tiempo lo estamos haciendo. Así es. Bueno, se utiliza muy comúnmente para el proceso más importante para la prevención de infecciones, pero en general para todos los procesos se puede llevar a cabo el estudio de sombra. Finalmente es el personal, a veces actuamos diferente cuando estamos siendo observados que cuando no lo estamos siendo. Entonces lo ideal es que siempre se respeten los protocolos que están determinados, nos estén observando o no, pero es una técnica de vigilancia de la unidad, valga la redundancia, de vigilancia epidemiológica hospitalaria, hacer estudios de sombra. De hecho, a veces se hacen, también con las cámaras, porque a veces si te ven ahí y ya te identifican de que, él es de la V, así como que, me voy a lavar bien las manos, ¿no? Así como que, pero turnos que no estamos o algo así, lo vemos a través de cámaras y ahí te das cuenta de que no están siendo observados, pero yo los puedo ver a través de otros medios. Entonces es interesante hacer esos estudios de sombra. Ahí es donde vemos si realmente que realidad. Todo el mundo esté cumpliendo. Y lo que sale de esos estudios de sombra, ¿no? Que son estadísticas e indicadores que se presentan en lo que se puede decir. Así es, estos estudios de sombra los miden y con esto se generan mediciones y con eso sabemos cómo anda nuestro cumplimiento de los protocolos. Así es. Y bueno, siguiendo hablando de estos procesos para la prevención de infecciones, algo que es bien importante en los hospitales es el manejo del agua. Hay una norma oficial mexicana incluso para el manejo del agua. Fíjese que cuando yo en algún momento me dediqué como a capacitarme mucho por este tema, me lancé a la Ciudad de México a una asociación que se llama la AMEIN. Es una asociación mexicana para el estudio, la prevención y la investigación de las infecciones nosocomiales. Y bueno, fue un congreso muy interesante, a grandes rasgos la prevención de infecciones, pero me llamó mucho la atención una pregunta que hizo la ponente de ese congreso, y la ponente era en aquellos momentos la persona que escribió la parte de PCI en los estándares para la certificación hospitalaria, y ella nos hizo una pregunta y dice que cada vez que se presenta a un hospital a evaluar la certificación, le hace esta pregunta al personal, no a los enfermeros de la UV, porque quién sabe si estén condicionados, ahorita vamos a saber, pero al personal. ¿A quién le preguntaré primero? A ver, Mayra. A alguien de nuestra audiencia, ¿te tomarías el agua de la llave de tu hospital? Pues sí. Sí, eso. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos en el programa de higiene de manos, de hecho involucra no solamente la técnica de higiene de manos, sino la calidad del agua. Está ese apartado de calidad de agua. Tenemos que verificar constantemente. Nosotros 3 veces por semana checamos cloro y pH de agua, a pesar de que es más o menos reconocido que Seapal, que es aquí en Vallarta, tiene buena agua, pero de cualquier manera tenemos procesos internos, checamos cloro, pH y vibrio cólera, que es lo que marca la norma, que no esté presente en nuestra agua, lo hacemos periódicamente, tenemos un cronograma de dónde ir checando, o sea, no siempre es en la misma llave, ¿no? O sea, un de aquí, otra allá, en la habitación, bla, bla. Entonces, sí tenemos bien instalado ese programa, así es que sí me tomaría el agua. ¿Sí te tomarías el agua de la llave? Sí, llevamos el programa como... Carlos, ¿te tomarías la llave del agua? Sí me la tomaría. El agua de la llave de tu hospital. Ya lo dijo Mayra, se hace cada tercer día lo que es la medición de la cloración del agua. La norma marca de 0.2 a 1.0 miligramos por litro de agua. Y cada 7 días debes de buscar lo que es vibrio para identificar en servicios críticos
especialmente que no esté ese microorganismo ahí deambulando. Identificar que esos niveles de cloración están adecuados porque con esa agua se hace higiene de manos, con esa agua se bañan los pacientes tienen dispositivos invasivos y pues si tienes una mala calidad del agua es un riesgo de infección de los pacientes. Qué interesante, qué orgullosa me siento de mis exalumnos enfermeros de la UV. Y me encantaría poderle preguntar a la audiencia, ¿se tomarían el agua de la llave del, no sé, de su hospital? Del hospital regional, y entonces, bueno, ahí la dejamos de tarea. Mejor no pregunto, dicen que mejor no pregunto. Entonces, bueno, hay una norma y bueno, claro que tenemos mucho que trabajar en las instituciones. Y esto me lleva a ¿qué proceso me falta? ¿Qué proceso me falta mencionar de los de prevención de infecciones? El de las precauciones. Las precauciones estándar. El año pasado sí fue un proceso que tuvo su auge al máximo a raíz de lo que fue el COVID. Creo que se modificó completamente lo que son las precauciones con este brote que hubo de COVID. Se tiene evidencia de que el COVID fue por gotas y por vía aérea. Bueno, se fusionaban lo que es gotas, vía aérea y contacto, pero sí el personal tiene que tener bien identificado a qué aislamiento va a dirigir a cada enfermedad. Y vamos a explicarlo ayúdenme a explicarlo con manzanitas para los que no sean expertos en infecciones. Hay un tema en la prevención de infecciones que se llaman las precauciones estándar y hay colores, tenemos una guía de colores, entonces las estándar pues es color rojo. ¿Y las otras? Ok, siempre asociamos el color con la identificación de la precaución. Por ejemplo, tenemos verde para las precauciones por gota. Estas se caracterizan por ser partículas mayores a 5 micras, por lo tanto las gotas se generan al toser, estornudar o incluso hablar, aunque no querramos, es normal que al estar hablando pues se generen gotas, pero como son partículas más grandes caen en las superficies y no andan volando como las de vía aérea. Las de vía aérea, las partículas sí son más pequeñas, menores a 5 micras, entonces son como aerosoles y es la precaución como la máxima, donde sí se puede transmitir súper fácil. Como comentaba en cuestión de COVID, como comentaba Carlos, pues teóricamente decían que era por gota, pero por cómo se contagiaba, pues algunos hablaban también de vía aérea, ¿no? Entonces ahí está como... Y obviamente ahora con COVID las precauciones pues sí se elevaron al máximo. El mundo cambió totalmente. Sí. Preferíamos prevenir que lamentar. Así es. Y afortunadamente, bueno, en mi experiencia hemos tenido buenos resultados, no ha habido así como que infecciones de COVID de personal clínico relacionadas con la atención, entonces eso habla muy bien de las precauciones de aislamiento que llevamos. Hay más, no sé si quieras comentar. Sí, está la tarjeta color gris también. Esta tarjeta marca que es un aislamiento protector, más que nada el querer protegernos nosotros, queremos proteger a lo que es el paciente, porque son pacientes y con algún grado de inmunosupresión o pacientes inmunodeprimidos, que si nosotros no hacemos lo que son las precauciones, si estamos enfermos en ese momento que damos la atención al paciente, pues esa transmisión cruzada de microorganismos puede llevar a la defunción del paciente. El color amarillo es por contacto. Esta pues básicamente su nombre nos lo dice. Los microorganismos involucrados con estas patologías pues se transmiten a través del contacto, más que nada de las manos. Entonces si yo voy y toco, no sé, la mesa del paciente, aunque creo que no toqué el paciente, pero toco su entorno, y salgo y toco mi computadora, el teléfono o algo más, puedo ir regando los microorganismos. Aquí yo siempre les digo cuál es la clave de este tipo de aislamiento: la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos. Ahí puedes cortar la barrera de transmisión. Así es. Y bueno, este ha sido un tema muy importante en la prevención de infecciones, también de los que muy poco se habla, pero finalmente se sabe que hay esta clasificación de cómo se transmiten las infecciones, o una vez que se ha identificado que el paciente es sospechoso de una infección asociada a la atención de la salud, pues se le coloca un color y esto nos dice qué precauciones se deben de tener. Pero ahora con la pandemia, bueno, el mundo se volvió toda una precaución y los protocolos se modificaron en todos lados, hasta para entrar al Oxxo. Importante también, o sea, están las precauciones estándar que son, pues estándar, a lo mejor no tenemos para identificado todos. Nada,
pero simplemente llega un paciente y no sabemos qué tiene, pues desde un principio empezar a protegernos, porque si a las 3-4 horas que les tomamos estudios nos damos cuenta de que tiene, no sé, tal microorganismo, al menos desde un principio tuve precauciones al canalizarlo, pues usar guantes. Ahorita ya todo el mundo traemos cubrebocas, pero antes pues lo marcabas si vas a hacer procedimientos más invasivos, ¿no? Aunque no sepas desde un principio qué tiene, empezar a protegernos siempre. Sí, tenemos más preguntas de nuestra audiencia. Alguien pregunta, no quiso decir su nombre, ¿qué repercusiones legales existen? Y bueno, estamos hablando de infecciones asociadas a la atención de la salud, entonces, ¿qué repercusiones legales pudiéramos encontrar? Bueno, la infección, de hecho, se considera que si hace que la estancia del paciente sea prolongada, es un evento adverso. Sí. Y este evento adverso, pues, es un evento que lo generaban los trabajadores. Inclusive si el paciente fallece, pues se considera un evento centinela asociado a un caso de infección. Yo no he visto que haya repercusiones legales. Lo que sí se hace es tratar de mejorar en qué fallamos en la atención del paciente y pues mejorar los procesos en atención de prevención y control de infecciones para que no vuelva a recurrir o pasar eso. Así es. ¿Alguna repercusión legal que hayas identificado? Afortunadamente no, o sea, no nos ha pasado, pero en cuestión del incumplimiento de normas, como a nosotras nos toca RPBI, y si no se cumple sí puede haber repercusiones legales, entonces no nos ha tocado experimentar alguna, pero sí existen, sí hay. Lo que existe hablando del modelo de seguridad del paciente y el estándar es QPS, hay lo que es el análisis de riesgos y problemas, y debe de haber, los hospitales deben tener un sistema de reporte de eventos adversos. Así es. Entonces, en este sistema se dice que es no punitivo, entonces nunca se busca como tener que tenga el trabajador una consecuencia negativa. Yo creo que si quisiéramos hablar del tema de repercusiones legales, probablemente pudiera haberlas, salvo se tratara de alguna demanda que entablara el familiar o el paciente. Sería lo único que pudiera verse relacionado con una infección nosocomial, pero ya sería como algo externo. Pero como parte del modelo de seguridad del paciente, se dice que la búsqueda de las fallas en el sistema es no punitivo. Entonces esto del reporte de las infecciones asociadas a la atención de la salud nunca se realiza buscando quién fue el culpable, quién no se lavó las manos, quién no realizó correctamente un proceso. La finalidad es identificar estos errores, porque finalmente sí son errores, y se hace mucho hincapié en que no son errores de los trabajadores, son errores del sistema, y se analizan para prevenirlos, para llevar a cabo acciones que nos lleven a prevenirlos o a que esto no vuelvan a ocurrir. Y hace rato mencionaba que Mayra nos mencionó dos cosas muy importantes al principio de la charla. Una, cuando nos dijo los puntos más importantes o los tipos de infecciones más importantes, y también cuáles son los métodos para prevenir esos principales tipos de infecciones, Mayra. Ok, ponemos algunos ejemplos. Bueno, hablando de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, desde la instalación del dispositivo. Y hablabas de algo que me gustó. Y tú ahorita nos vas a platicar también, los bundles de seguridad. Sí, de hecho es el tema que le interesa más al personal de enfermería. Ajá, es que es una metodología para la prevención de infecciones, bueno, para cualquier prevención de cualquier proceso o error, pero se utiliza mucho en la prevención de infecciones. Entonces, platíquenos de esta metodología. Pues los bundles se crean a partir de las guías clínicas, donde nos muestran cuáles son las mejores puntos que si los realizamos en conjunto en un paquete, nos dan mejores resultados. Regularmente un bundle o un paquete de seguridad tiene 5 a 6 ítems máximo, no puede ser una lista, no es un checklist, es un bundle, un paquete, 4 o 5 ítems. De hecho eso significa bundle, ¿verdad? Paquete. Sí, paquete de seguridad lo traducimos acá. Más o menos el bundle de neumonía asociada a ventilación mecánica maneja, pues obviamente la higiene de manos siempre está involucrada en todo. La higiene de manos del operador, que una vez que el paciente esté intubado se mantenga en medida de lo posible, claro, dependiendo del diagnóstico, la cabecera a 30 grados, esto para el acúmulo de secreciones no sea tan favorable. Eso es el bundle de prevención neumonía asociada a ventilación. Que el aseo bucal sea diario más de una vez al día, por turno, regularmente o más si es necesario.
Y las guías recomiendan mucho la clorhexidina bucal. Ahorita es como la clorhexidina es lo mejorcito. Entonces, que sea un aseo bucal por turno con clorhexidina. La aspiración de secreciones que sea con técnica cerrada. Afortunadamente, pues en los hospitales privados tenemos todo lo que pedimos. Los insumos necesarios. todo lo que pedimos. Entonces, está muy padre porque si no lo tienes, pues sí hay que desconectar el circuito del paciente y aumenta bastante el riesgo de infección. Pero bueno, con un circuito cerrado, obviamente no es milagroso, hay más cosas, pero te asegura un poquito más. ¿Y cuál punto se me olvida? De neumonía, son 4. Básicamente, clorhexidina, circuito cerrado, higiene de manos y la cabecera 30 grados. Sí. Otro bundle. Otro bundle, catéter central. Catéter central. El bundle de catéter central maneja también varios elementos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser estandarizar lo que son curaciones en los catéteres centrales. Hay recomendación y evidencia que, por ejemplo, se haga cada 7 días una curación a tu catéter central o antes, si esta tiene salida de algún tipo de secreción o algún sangrado. ¿Sí? Marca también lo que es desinfección de conexiones cada que vayas a administrar algún medicamento, que no hagas desinfecciones innecesarias porque hay riesgo de infección. ¿Y qué se hace con esta información? Se maneja mediante un indicador. Esos indicadores vamos viendo cómo se van comportando y obviamente a mayor grado de porcentaje que tenga el indicador o el bundle, pues hay un menor riesgo de que se vaya a infectar tu paciente. Muy bien, pues es un tema muy interesante para quien quiera adentrarse en el tema de la prevención de infecciones, los bundles de seguridad como métodos o metodología para la prevención. Estamos a unos minutos de terminar esto. Por ahí vi que había unas preguntas entre la audiencia y alguien preguntaba así rápidamente en menos de un minuto, ¿qué se necesita o cómo puedo ser un enfermero de la UV? Preguntaba alguien. Pues bueno, las ganas de aprender, básicamente nos podemos ir guiando todos. Obviamente es importante tener algo relacionado a epidemiología, pero eso se puede dar con el tiempo. Pero si llegara ahorita alguien es como que quiero como ser él llegó va a haber una vacante en auxiliar o algo La así, pues se especialidad va, te ayuda mucho, se va yendo. Pública Sí. te ayuda mucho para adentrarte a estos ámbitos De hecho, antes de que iniciara la charla, yo platicaba con Carlitos que les decía que tuve la experiencia de ser una enfermera de la UV y el hecho de que me hayan invitado fue porque tenía la especialidad en salud pública y estábamos leyendo el modelo y ya no pide como tal la especialidad, nada más dice enfermera con capacitación en salud pública. Entonces, para quien quiera saber, eso es lo que se necesita, capacitación en salud pública. Y ya lo dijo Omaira, muchas ganas de trabajar. Muchas ganas de trabajar y aprender. Ok, entonces he estado guardando hasta el final el proceso más importante para la infección, para el tema de prevención de infecciones nosocomiales. La maestra Mayra me está escribiendo ahí una nota, dice que sabemos, dice la maestra Mayra que es muy aburrido hablar de infecciones asociadas a la atención de la salud. No, pero es una... no estoy ¿Cómo de ven que es acuerdo? aburrido? Vamos a llorar aquí los tres. Pero es una situación real y cuando tenemos una infección ocasional, en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, entonces consulten a los expertos que están aquí. Quiero cerrar con el tema más importante o el proceso más importante que me he estado reservando. ¿Cuál es el proceso más importante para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud? Higiene de manos, ¿no? La higiene de manos, así que le vamos a pedir a nuestro staff que pasen acá al cuadro con nosotros porque vamos a hacer todos la técnica de higiene de manos. Le pedí a nuestro ingeniero todos. que me pusiera adelante. No hay gel, así que imagínense que les vamos a poner el gel. Le pedí que me pusiera la canción de la CRG, pero nos dicen que ahí nos cancelan en Facebook si ponemos música. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo es la técnica, enfermeros de la UV? Díganos y lo seguimos. Ellos que nos enseñen. Que ellos que nos digan, por favor. Ya Primero hay estamos dos técnicas, ¿no? Agua y jabón y fricción de manos con gel. Fricción. La duración, ¿se la saben? A ver, la duración. Con gel de 20 a 20 a 30 30 segundos. Sí, va. Y agua y Entonces, jabón. empezamos 40, 60. simulando que tenemos gel ya en nuestras manitas y con las palmas de nuestras manos. Hay que frotar. Frotamos Frotar. palmas. Sí.
Lo que ayuda mucho siempre, esta técnica siempre la tengo en mente, es contar 1, 2, 3, yo también. 4, 5 Dos, y tres, después cuatro, seguir cinco. 1, 2, 3, 4, 5 y así compras el tiempo Interdigitales, estipulado, 1, que son 2, de 3, 30 4, segundos. y viceversa. Y luego encuentran Palma con entre dedos, Después siguen el los nudillo, nudillos los nudillos, de la otra mano los igual, otros nudillos. Y luego el pulgar, abrazo al gordito, Abrazamos al gordito. al abrazo otro al otro gordito. gordito, Ok, abrazamos. las puntas de las dedos. Y mis manos son segura. seguras. Seguras. Gracias. Para tener un Gracias. paciente seguro.